Bienvenidos otra vez a nuestro espacio cultural en lengua española. Hoy se conmemora el bicentenario de la Declaración de la Independencia del Uruguay, proclamada un 25 de agosto de 1825. Y para hablar de esta fecha histórica y de su significado en la actualidad, tenemos el placer de recibir en nuestro estudio a un compatriota, un ciudadano uruguayo que se encuentra en Túnez, que vive en Túnez, trabajando en un programa humanitario de la Unión Europea. Con él, entonces, vamos a conversar no solo sobre la gesta independentista de su país, sino también sobre el valor universal de la libertad y la solidaridad, así como sobre la Noche de la Nostalgia que se celebra en la víspera del Día de la Independencia del Uruguay. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Asma, muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerte aquí. Y para mí es un gran honor y un gran gusto de visitar nuevamente los estudios de RTCI, que realmente es un espacio de divulgación cultural internacional que nos ayuda a atravesar las fronteras, uniendo a través de distintas lenguas nuestras culturas. Sí, y bueno, acabamos de escuchar primero a una canción de Los Orientales. Los Orientales, como yo lo había mencionado en otros programas, los uruguayos o la gente que nació en el territorio donde hoy es Uruguay, primitivamente se autodenominaban orientales, y es referido a una situación geográfica que es la gente que habitaba al oriente del río Uruguay. Entonces, ese territorio fue primero una banda oriental, como quien dice la ribera oriental del río Uruguay, luego se convirtió en provincia oriental, luego se convirtió en provincia oriental del Uruguay y Estado oriental del Uruguay, y más tarde en el mundo moderno se conoce al país como República Oriental del Uruguay. Sí. Y ahora estamos escuchando era el himno, ¿no?, nacional, la marcha del 25 de agosto como un himno. No, es una marcha militar, muy bonita, militar, por cierto. Es una marcha militar que lleva por nombre Marcha 25 de agosto, que rememora esa fecha tan señera, aquello que ocurrió un 25 de agosto de 1825 en esa provincia oriental, donde diputados que tenían la primigenia representación soberana del pueblo se determinaron a decretar 3 leyes que se llaman leyes fundamentales, que en definitiva lo que hacen es encauzar los aspectos ideológicos de una autonomía e independencia. Es por eso que lo recordamos como el Día de la Independencia. Esa marcha, lo que tengo que decir es que lamentablemente fue usada durante la época de la última dictadura militar en Uruguay, a fines de los años 70, y que está muy asociada a unos comunicados de prensa que pasaba la dictadura militar, y en el pueblo se ha generado una suerte de rechazo a esa marcha, no por la marcha en sí, no por la obra musical en sí, sino por la asociación que tiene esto con los recuerdos de una época bastante aciaga del país, que por suerte se ha transcurrido desde el año 1985 en una plena sucesión de gobiernos democráticos ininterrumpidos, siendo un faro de democracia dentro de lo que es América Latina. Muy bien. Eso, o sea que el 25 de agosto de 1825, el grupo conocido como los 33 Orientales, liderado por Juan Antonio Lavallejano, declaró la independencia de la provincia cisplatina, entonces bajo dominio brasileño, hacia Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata, y esto dio inicio a un conflicto de unos 500 días. Bueno, muy bien la introducción, pero tenemos que ir mucho más atrás, querida Asma, para comentar de que estos territorios donde hoy se encuentra el actual Uruguay, este país conocido como el actual Uruguay, fue en realidad algo que la corona española descubrió, por así decirlo, para el mundo europeo en 1516.
Y en los documentos que se encuentran de la época, los navegantes españoles se referían a este lugar como tierra sin provecho alguno. O sea, una tierra que no les interesaba absolutamente. Lo que les interesaba a los navegantes en esa época era llegar a lugares como el ejemplo de Colón, quería llegar a las Indias por una cuestión comercial, por una cuestión de expansión comercial y de intercambio, buscando especias u otro tipo de elementos, como por ejemplo al principio de lo que se dio en llamar la colonización o el encuentro de dos mundos o el descubrimiento o como quiera llamarlo la historiografía, por ejemplo era la extracción de minerales, plata, oro, etcétera, que eso fue bastante explotado en lugares como Perú, Bolivia, México, donde sí existía estos tipos de yacimientos. En el actual Uruguay, ese territorio no tenía nada de esas riquezas ni de esos atractivos que buscaban los navegantes en aquella época, y fue recién en 1611, cuando un gobernador desde el Paraguay trajo a través de barcos que navegaban ríos abajo hacia la desembocadura del río Uruguay, cabezas de ganado, y los liberó en ese territorio. Ese ganado se empezó a reproducir de una forma exponencial, y pocos años después había una cantidad enorme de vacas que estaban poblando este territorio, y ahí en ese momento empezó a ser un territorio con algún tipo de interés, que era en principio por el cuero. Hasta ahora. Bueno, sí, claro, ahora, ¿no? es una suerte de producto que aún se sigue explotando, pero en diferentes tipos de explotación. Al inicio lo que se explotaba de ese ganado era solamente el cuero. Entonces los navegantes faenaban el ganado en esos territorios y luego transportaban el cuero hacia los países que estaban en plena primera revolución industrial, utilizando el cuero para objetos de uso doméstico. Luego, a partir de las rencillas imperiales entre las coronas de España y Portugal, hubo todo un proceso de determinación de límites. Recuerda tú que los límites entre la corona de España y de Portugal estaban dados por acuerdos diplomáticos que de alguna forma los validaba el Papa. Y es así que surgen algunas pequeñas poblaciones primigenias en 1680, la colonia del Sacramento, que está frente a Buenos Aires, con el río de la Plata de por medio, y luego en un proceso fundacional de Montevideo, que es un puerto natural y la capital del actual Uruguay, que fue un proceso básico y primigenio que duró entre 1724 y 1730. A partir de ahí no voy a continuar con las historias porque es una cronología bastante lenta y que puede llegar a ser un poco tediosa de contar aquí, pero tenemos que llegar a lo que pasó en 1810. En 1810 teníamos al rey de España subyugado por la invasión napoleónica, que había puesto como rey de España o como regente de la corona de España a su hermano José Bonaparte, y toda una situación donde la soberanía se retrotrae al pueblo. Allí tenemos manifestaciones de soberanía popular interesantísimos, como la Junta de Cádiz y otras tantas, y como un efecto dominó en los territorios americanos surgió lo mismo. Y aquí está la famosa Junta de Mayo de 1810, que todos recordamos porque es una fecha muy importante para la República Argentina actualmente, pero también para el Uruguay, porque es un hecho de carácter político muy importante para todo lo que era el contexto de lo que se llamaba el virreinato del Río de la Plata, que alcanzaba los territorios de lo que es hoy Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay, actuales. En aquel momento no existían esos límites. Rápidamente vamos corriendo en la historia, y en 1811 la banda oriental juega un papel muy importante en estos momentos de emancipación independentista en el Río de la Plata, y allí surge la figura de un señor que se llama José Artigas, que había nacido en los territorios donde hoy es Uruguay, pero que en definitiva se consolida como el jefe de los orientales, donde el pueblo reunido y armado en 1811
hay una asamblea, o sea que es la manifestación popular, de la representación popular, hay una asamblea que lo erige a él como jefe de los orientales, y a partir de ese momento él encabeza todo un periplo de prácticamente 10 años, donde él se constituye en el líder absoluto desde el punto de vista militar y político, buscando la implementación de una república de carácter federal, basada en la independencia, en la libertad y en la justicia social, algo que para el tiempo era muy de avanzada, y este periplo de 10 años fue muy rico y da a la larga, con las intervenciones en forma permanente de lo que era la revolución guiada desde Buenos Aires, con la intervención de los portugueses hacia el este, y luego la transformación del Imperio de Portugal como hijo del Imperio de Brasil a partir de 1822, a ese sentimiento de autonomía, de sentimiento autóctono. Había una vocación de autonomía de esta provincia oriental que luego se ve reflejada en lo que tú mencionaste como la Cruzada Libertadora, cuando esa provincia cayó en manos de el Imperio portugués desde 1817 en adelante, y transformándose bajo el dominio del Imperio Brasil a partir de 1822. Así que 1825 es un año muy importante, porque en definitiva cristaliza los anhelos que habían comenzado en la Revolución de 1810 y que se había consolidado en un periplo fantástico conducido por el líder que era José Artigas. Qué bien. Y el conflicto a partir de 1825, que duró unos 500 días, culminó con el Tratado de Montevideo en 1822, ¿no? ¿Sí o no? No. No es tan así. Sabemos todos que la historia no es lineal y que siempre tenemos que considerar muchos aspectos que coadyuvan para que un hecho histórico sea tal. Lo que yo te decía, eran etapas de convulsiones muy importantes. Imagínate tú que aquí hubo una revolución en 2010. Que comenzó en 2011 prácticamente. Hoy estamos en 2025 y todavía estamos con algunas cosas que no se han solucionado de una revolución, o que todavía están en proceso de evolucionar. Con todo lo que la tecnología hoy nos impone, la comunicación, la capacidad de divulgación de las ideas políticas. En aquel momento estamos hablando de un territorio que tenía mucho menos de 50.000 habitantes, y que transmitir ideas políticas o concepciones desde el punto de vista geopolítico, estratégico, ideológico, era muy difícil. Entonces, esa revolución que comenzó en 1810 era una revolución que fue cambiando de formas y fue cambiando de alguna forma de liderazgos. Sin dudas que Buenos Aires mantenía parte del liderazgo, pero Buenos Aires, para mantener parte de ese liderazgo y consolidar una unión, requería de la aceptación de las otras provincias. Todas las provincias que constituían el antiguo virreinato del Río de la Plata se iban de alguna forma aliando o se iban alineando con las ideas de Buenos Aires o no. Y en aquel momento, a partir de 1815, quedó una ruptura muy grande, donde algunas de las provincias no siguieron las directivas o la idea política, el derrotero político que proponía Buenos Aires, y entre esas provincias estaba, por ejemplo, la provincia oriental, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, y constituyeron lo que se llamó la Liga Federal. Era un concepto de gobierno federal basado en la proclamación de una constitución. Eso es 1815. Para ir hasta 1825 y en el medio las invasiones portuguesas primero y brasileras luego, fueron deformando estas autonomías o estas capacidades de movilizar los espectros geopolíticos de la época, y entonces Buenos Aires tenía que tratar de continuar con su proyecto político, y para eso lo que hizo fue establecer un pacto con las fuerzas brasileras para que esta provincia oriental, que ahora ya se llamaba provincia cisplatina, tuviera un sesgo de autonomía
muy primigenia al principio, para tratar de no encontrar dos grandes fuerzas que eran el Imperio del Brasil con las provincias que se reunían alrededor de Buenos Aires, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 25 de agosto de 1825, algunos diputados de este territorio de la provincia oriental se reúnen y dictan tres leyes fundamentales. Dictan la ley de independencia, la ley de unión y la ley de pabellón. Y la ley de independencia dice exactamente que se declaran nulos, írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, y se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquiera otro del universo, la independencia de esta soberanía. O sea que va más allá de la tierra, incluso habla hasta del universo. Y esto es de alguna forma el resultado de ese perfil vocacional muy característico de lo que es la identidad de ese pueblo oriental, de poner antes que todo y antes que nada la libertad. Un territorio donde se decía, o es uno de los principios, nadie es más que nadie. Eso. Muy bien, o sea, libertad y igualdad, ¿no? Es eso, o sea, los principios de... Y posteriormente se promulgó la Constitución, que es una Eso fue en 1830. O sea, entre las primeras constituciones en América Latina, ¿no? Eso fue en 1830, sí. Vuelvo un poquito a las leyes fundamentales, porque de las leyes fundamentales vamos a llegar a la Constitución. Este 25 de agosto, la primera fue la que te dije de independencia. La segunda es ley de unión. ¿De unión a quién? Esta provincia se declara independiente de todo el avallazamiento que había sufrido de Brasil, de Portugal y Brasil después, y se declara independiente, pero se une a ese concepto de provincias unidas del Río de la Plata, que son básicamente hoy la Argentina, pero que constituían otros territorios también, porque siempre tuvo el proyecto original de Artigas era de una patria grande, que América del Sur no se tenía que dividir en pequeños estados, sino ser un gran contexto regional. Y la tercera ley es la ley de pabellón, se crea un pabellón, una bandera para poder distinguirse. Así y todo, esta ley de independencia no dejó totalmente independiente al territorio. Todavía había potencias que pretendían tener su influencia en la región. Entre ellas, por ejemplo, Inglaterra, que pretendía tener acceso a través de los ríos navegables, el acceso hacia el centro de la Sudamérica, y que no le convenía que dos grandes potencias como el Imperio del Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata se cerraran a darle un pasaje hacia ese territorio en el corazón de Sudamérica. Entonces ahí surgen tratativas diplomáticas que se van sucediendo, y en octubre de 1828 se declara la otra independencia, se declara una independencia de hecho, donde se le da la posibilidad a esta provincia de que decida por sí y ante sí su autonomía total, con la condición de que se constituyera una constitución. Y esa constitución fue creada, o por lo menos expuesta y juramentada, el 18 de julio de 1830. A partir de ese momento, el Estado Oriental del Uruguay, que ese era el nombre oficial de la época, se constituye en una nación reconocida por el Concierto Internacional de las Naciones. Qué bien. Y ahora, ¿cómo está la situación en Uruguay, la situación económica, política? ¿Sigue, bueno, o sea, la libertad sigue, o sea, el pueblo uruguayo sigue libre, sigue con esta misma... Como yo te dije, en el Uruguay es un orgullo para la sociedad uruguaya de tener principios democráticos muy internalizados dentro de lo que es la conciencia social del pueblo. Lamentablemente, como consecuencia de muchos aspectos que surgieron en la época, en la década del 70,
no fue ajeno al contagio de las dictaduras que ni de los hechos de carácter terrorista en su momento, ni de la contraposición por parte de las dictaduras militares luego, que Uruguay estuvo bajo también una dictadura. Pero así todo, siempre hubo en la sociedad un sentimiento de democracia muy instalado y, como te digo, desde 1985 hasta hoy se han sucedido gobiernos de diferentes partidos. Todos los partidos políticos establecidos han participado en algún momento o en otro de la presidencia del país, del gobierno, han estado en el gobierno, y es un ejemplo para el resto del mundo, diría yo, sí, que de convivencia democrática, donde el ejercicio del gobierno no exime de la consideración de las minorías y donde de alguna forma el Estado de carácter social es uno de los valores adquiridos durante la historia. Actualmente la situación económica es una situación estable, se vive en una plena democracia, hay un muy buen índice dentro de lo que es el ranking de países que no están bajo la influencia de la corrupción. Sí. Tenemos el mismo problema de seguridad que tiene el resto del mundo y como paro, ¿no? Y hemos crecido muy poco en términos de población. Claro. Si vamos al caso, en 1825 había una población de aproximadamente 75.000 personas. Y hoy hay menos de 3,5 millones, así que no se ha dado un gran cambio en estos 200 años, que en otros territorios ha sido un crecimiento exponencial. Pero el Uruguay sigue teniendo ese aspecto bastante digamos, moderado en las relaciones sociales y con una gran influencia, por supuesto, de la cultura europea que se demuestra en la arquitectura, en la literatura, en la forma de ser y en la propia en el propio perfil de la población. Y se habla de una nueva tendencia de, por ejemplo, como ejemplo los norteamericanos, algunos que prefieren, o sea, que van a Uruguay, prefieren vivir en Uruguay o que emigran a Uruguay porque la calidad de vida ahí es mucho mejor que en Estados Unidos o que en otros países también de América Latina. Bueno, una nueva tendencia. En los últimos años, siempre Uruguay ha sido un país de brazos abiertos para lo que fue la migración. De hecho, el Uruguay ha crecido a impulsos de flujos migratorios y cada vez que hemos tenido, o que el Uruguay ha tenido la entrada de esa fuerza migrante, ha mejorado mucho, ha mejorado en todos los aspectos. Desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas, pero desde el punto de vista cultural es una riqueza enorme. En los últimos años, muchos migrantes europeos o, como tú dices, norteamericanos, han escogido el Uruguay por ser justamente una suerte de isla de tranquilidad, de paz. No hay conflictos, no hay, hay mucha, la estabilidad política, social. Hay seguridad jurídica, hay estabilidad económica, hay política también, ¿no? Más o menos. Absolutamente, hay una buena convivencia política. Si lo comparamos con otros países. Hay un gran nivel de libertad de expresión. Y además lo que busca la gente también en Uruguay es un país sin grandes contrastes. Uruguay no tiene grandes contrastes, ni geográficamente ni poblacionalmente, y por ende eso también le da una medida de tiempo que es un poco distinto a lo que son las grandes urbes o los grandes conglomerados poblacionales en el resto del mundo. La vida es más pacífica, hay un pace, como se dice en inglés, mucho más elongado en el tiempo. Pero hay otro flujo migratorio muy interesante de los últimos años, y es que hemos recibido mucha población que viene de Cuba, de Venezuela, de Ecuador,
que por situaciones que están viviendo en sus países, buscan también en Uruguay un país de acogida donde se habla la misma lengua, donde tenemos quizás ancestros en común. Recuerda que en Cuba, por ejemplo, es una de las grandes comunidades de origen gallego en América Latina, y Uruguay también. Entonces, en definitiva, algunos reencontramos en esas familias ancestrales algún punto en común, y estos nuevos ciudadanos que han llegado al Uruguay le han dado una riqueza cultural fantástica, entre otras, por ejemplo, la diversidad culinaria que han aportado, que es muy interesante. Nos han sacado de la monotonía del asado para mostrarnos otras riquezas y otros gustos mucho más interesantes, coloridos y más sabrosos. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hablar de la noche de la nostalgia, ¿no? Exactamente. Que se celebra en la víspera de la fiesta de la independencia, o sea, el 24. Exacto. Cada 24 de... Como el 25 de agosto es un feriado nacional donde se hacen celebraciones más que nada protocolares, militares, en los colegios se hacen actos recordatorios. En este caso, este año en particular fue mucho más masivo por los 200 años, que es un hito importante dentro de lo que es la historia de América Latina. Entonces, la gente, los feriados es un día de descanso, y por ahí hubo algunos ingeniosos chicos que por la década del 70, exactamente en el año 78, emprendedores, eran chicos que tenían una discoteca y que querían hacer una gran fiesta, discoteca y radio. Donde pasaban sobre todo old hits, ¿no? Old hits, música de los 60, 70, de los 70. Entonces, a fines del 78, esta gente lo que hizo fue inventar una gran fiesta para reunir a sus escuchas en una fiesta. Fue tan grande esta fiesta que tuvo tanto éxito, que poco a poco otros emprendedores y en otras discotecas se empezó a convocar a la Noche de la Nostalgia, y esto se ha convertido a partir del 2004 en una ley nacional donde se sanciona con carácter de interés nacional la promoción, la realización y la celebración de la Noche de la Nostalgia. Para promover el turismo también, por eso, ¿no? Sí, también, pero era más que nada para tratar de hacer una suerte de evento intergeneracional donde jóvenes y adultos pueden participar de fiestas escuchando música que los retrotraen a otra época y que puede ser muy divertida. Sabemos que, sin menospreciar las expresiones culturales actuales, a veces podemos notar un poquito de decaimiento en lo que es la inspiración que proponen algunos artistas hoy día, pero reconocemos que hay un valor muy interesante en lo que se había propuesto en la música disco de los años 70, que es muy representativa, y que, bueno, de esa forma esta Noche de la Nostalgia invita a comulgar a las distintas generaciones en muchas fiestas alrededor en toda la extensión del país, y es algo realmente muy divertido y que tiene un valor de convivencia muy importante. Nosotros le damos mucha importancia a la convivencia pacífica en el país, y, como te decía, es basado sobre todo en aspectos como los valores de la libertad y la igualdad. Por eso aquello de que es una tierra donde nadie es más que nadie. Muy bien, muchas gracias por estas explicaciones y por estar con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con la música uruguaya, con una canción de Catherine Vergnes, ¿no? Río de los pájaros. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, caminos, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua,
chuajajaja, no cantes más torque